Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Ha pasado algo realmente increíble y hoy sí son buenas noticias. Mientras todos estamos enfocados en Oriente Medio, algo importante estaba sucediendo en el Indo-Pacífico. Y es que Australia y China están uniendo fuerzas y escribiendo un nuevo capítulo en sus relaciones. Y esto es una victoria económica para ambos países, pero una derrota estratégica para Estados Unidos. La antigua táctica estadounidense, que también les ha funcionado en el pasado, de dividir y así conquistar, no parece estar funcionando muy bien en 2023. China y Australia están escribiendo una nueva página de superación de problemas buscando beneficios mutuos después de años de malas relaciones. El líder australiano Anthony Albanese se reunió con el presidente Xi Jinping en su primera visita a Pekín desde 2016. De repente parece que Australia se dio cuenta de que no tiene mucho sentido hundir su propia economía por seguir los dictados de Estados Unidos. Al fin y al cabo, China es su socio comercial más grande, y Xi Jinping dijo durante la reunión que los dos países no tienen conflictos fundamentales de interés y que podrían convertirse en socios confiables y exitosos. Esto es un gran paso, ya que las relaciones se fueron al infierno durante el mandato de Scott Morrison en Australia. Recordemos que Australia fue el primer país en prohibir a Huawei su red 5G, lo cual fue un shock total para China. Otro ejemplo fue el bloqueo de un fondo chino para invertir en un productor de tierras raras o bloquear la inversión china en minería por razones de interés nacional. Y claro, restricciones como estas hicieron que China se alejara lentamente de Australia. Porque, ¿por qué vas a invertir en un país donde no eres bienvenido, cuando puedes invertir en países BRICS como Rusia o en Oriente Medio? Así que las inversiones empresariales chinas en Australia cayeron durante 5 años consecutivos, hasta una caída del 90% de su inversión, y esto, por supuesto, afectó a la economía australiana. Según la cadena norteamericana ABC, la inversión china es crucial para la transición energética de Australia, ya que están intentando construir nuevas redes de energía renovable, incluyendo paneles solares, torres eólicas y baterías. Pero hay un gran problema. Se necesitan toneladas de materias primas, y aunque Australia es el mayor proveedor mundial de litio para baterías, necesitan desarrollar muchas más minas. Se necesitarán más de 400 nuevas minas en todo el mundo solo para abastecer a los vehículos eléctricos con baterías. Y desarrollar minas requiere mucho dinero, experiencia y asumir riesgos, y aquí es donde entra la inversión china. En 2022, el 86% de las inversiones chinas en Australia se destinaron a proyectos como minas de litio. Esto es exactamente lo que Australia necesita para seguir siendo el principal exportador de productos renovables. Por eso China y Australia son socios comerciales y económicos naturales. Pero, ¿por qué tardó tanto en suceder esto, en que Australia se diera cuenta? Básicamente por la presión de Estados Unidos y su retórica del desacoplamiento o reducción del riesgo con China. Enmarcaron a China como el enemigo mundial listo para devorar todo el Indo-Pacífico. Y este tipo de miedo hizo que Australia escuchara a Estados Unidos y siguiera un plan para disuadir un ataque inminente de China, según creían. Porque, sí, parece increíble, pero según las encuestas, los australianos creían que una invasión por parte de China era un problema real. Así que aquí tenemos que hablar del acuerdo de submarinos nucleares australianos, que fue una gran victoria económica para Estados Unidos, pero un enorme drenaje financiero para Australia. El ex primer ministro de Australia, Paul King, se refirió al pacto de submarinos como el peor acuerdo de toda la historia. Según él, fue la peor decisión internacional y totalmente imprudente. Reveló las verdaderas intenciones del trato, que dijo que era preservar el dominio de Estados Unidos en Asia Oriental. King dijo que China cometió el gran pecado de desarrollar su economía para igualar el tamaño de Estados Unidos. Así que todo ese discurso de desacoplamiento o contención de China es básicamente para asegurar que Estados Unidos siga siendo la superpotencia número 1 indiscutida en el mundo. Pero veamos cuánto le costará al gobierno australiano el acuerdo de submarinos. El programa costará hasta 368.000 millones de dólares australianos en las próximas 3 décadas. Eso es mucho dinero que podría usarse en otras partes de la economía. Porque si gastas 360.000 millones en submarinos nucleares, estás restando ese dinero de otras áreas. En la primera década se espera que Australia gaste al menos 58.000 millones de dólares en el acuerdo. Eso es casi la mitad del presupuesto para infraestructuras de transporte y casi todo el presupuesto escolar. Pero las cosas están cambiando y ese cambio está salvando la economía de Australia. Es importante entender la importancia del viaje del primer ministro a Pekín. Han pasado 50 años desde la primera visita de un primer ministro australiano a China, y esto muestra un gran reinicio en las relaciones, especialmente desde Australia. Albanese está tomando un enfoque muy práctico con China, se trata simplemente de desarrollar su economía. Australia y China, por supuesto, siempre tendrán diferencias, pero la agenda principal es cooperar y construir mutuamente sus economías. ¿Y por qué trabajar con China? La respuesta es muy simple, por un comercio mejorado con Pekín.
El resto de Occidente comienza a alejarse. Las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 25% en los primeros 6 meses de 2023. Más que una desaceleración global, es un desacoplamiento deliberado de Washington. Aquí es donde gana Australia. China exporta deflación, ya que sus productos se vuelven más baratos a medida que el dólar se fortalece, mientras que Australia tiene un problema de inflación. La tasa de inflación de Australia sigue siendo asombrosamente alta en comparación con Estados Unidos, Europa o incluso Alemania. Está en el 5,4% en septiembre y aumentó un 1,2% desde el trimestre anterior. El comercio con China es beneficioso para el dólar australiano, porque si China paga en dólares estadounidenses, Australia tendrá una bolsa de dólares estadounidenses más grandes para respaldar su moneda. Si por el contrario es un comercio bilateral y China paga en dólares australianos, también beneficiará directamente a Australia. Habrá más demanda de dólar australiano para comprar materias primas, así que de cualquier manera es una situación beneficiosa. Además, gracias a las restricciones comerciales anteriores, ahora hay una tonelada de dinero para ponerse al día con Australia, que perdió ventas de productos básicos a China por un total de 31.000 millones de dólares debido a los años perdidos de exportaciones de 2020 a 2022. Si Australia se sincroniza con China, veremos que los niveles de exportación de productos básicos comenzarán a recuperarse, ayudando así a mantener la inflación a raya. Así que es bueno para la economía de China y Australia. La colaboración con China también hará que sea más fácil para Australia exportar más al resto de los países BRICS. Para 2024 los BRICS serán ya 11 miembros y se espera que otros 6 se unan al bloque. En total representarán casi el 30% del PIB mundial, superando ya al G7 en términos de paridad de poder adquisitivo. Muchos de estos países son naciones en desarrollo que necesitan muchas importaciones de materias primas que Australia puede exportar. Así que al involucrarse más con China, es probable que Australia encuentre aún más oportunidades comerciales con el resto de los países BRICS. En resumen, a pesar de las diferentes aproximaciones que los países están teniendo con China, Australia está adoptando una postura diferente, trabajando con China porque beneficia a su economía. Al exportar a China ganan más dinero y al importar de China obtienen productos más baratos. Trabajando juntos, China y Australia pueden fortalecer mutuamente sus economías y mantener una relación económica saludable. Bueno, este es solo un ejemplo de un país que es uno de los grandes aliados tradicionales de Estados Unidos y que sin dejar de serlo ha decidido que va a seguir su propio camino en cuestiones internas económicas. Eso sí, después de haber sufrido en carne propia lo que es el hacerle caso a la política del miedo de Estados Unidos. No es precisamente un asunto de poca importancia, porque hace unos años sería impensable que un país como Australia abandonara las recomendaciones, entre comillas, de Estados Unidos para seguir su propio camino, a pesar de que les han estado diciendo que China era una amenaza, y no solo una amenaza económica, sino que podía invadir Australia. Lo siento, pero cada vez que digo esto suena a locura total. Pero así funciona el mundo. Lo hemos visto también en Europa, con Finlandia o Suecia. Consiguieron meter en la cabeza de la gente la idea de que tenían que entrar en la OTAN porque estaban en peligro de invasión por parte de Rusia. Bueno, estos al menos son vecinos de Rusia, pero mirad en un mapa dónde está China y dónde está Australia. Porque entre China y Australia hay una distancia similar a la que hay entre Canadá y España. Pero bueno, el miedo es irracional. Y Estados Unidos lo sabe bien, solo necesita mostrarte conflictos con una raíz profunda dentro de China o de Rusia, como Ucrania en el caso de Rusia o Taiwán en el de China, y luego decirte que el siguiente podría ser tú, aunque estés a 7.000 kilómetros, y no tengas nada que ver con su historia. En Australia parece que han despertado de ese miedo irracional a China, aunque el acuerdo de submarinos por supuesto ya está firmado y tienen que seguir pagando para comprar y mantener esos submarinos nucleares. ¿Creéis que en Europa puede pasar algo así en el futuro? ¿Que Europa, sin dejar de ser aliada de Estados Unidos, pueda decidir lo que mejor le viene sin fuertes presiones de Estados Unidos? O más bien, que pueda superar esas presiones, porque tenerlas siempre las va a tener. Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.